12:58, faltan 2 minutos para la 1 de la tarde. Seguimos en directo en Málaga Aquí Ahora. Saben que somos el magazine de la televisión municipal de Canal Málaga y saben que una vez al mes nos acercamos al archivo municipal y a toda la riqueza que tiene este espacio de la ciudad. Hoy nos cuenta Rocío Carrascal todo lo relacionado con el turismo. Pues un día más en el archivo, Maribel Vila, jefa del Archivo Provincial. Muchísimas gracias por recibirnos como siempre. Nada, bienvenidos. Hoy para hablar del turismo. Bueno, Málaga a lo largo del siglo XIX fue una provincia pues muy próspera en el tema industrial, en el tema comercial, pero es cierto que en las 2 últimas décadas aquello fue bajando un poco el nivel. Hubo una contracción en la economía, bueno, pues la siderurgia se fue, industrias textiles, el comercio tuvo también complicaciones por el tema de la filosera y entonces hubo que buscar otras vías para que, bueno, pues que la provincia y que la capital saliese un poco adelante. Y aparece entonces el turismo, ¿no? Sí, vamos a ver, el origen del turismo muchos lo sitúan en el siglo XVIII cuando empieza esa corriente de los viajeros románticos, ¿no? Que ven en España como un sitio orientalizante, exótico, ¿no? Pero realmente tenemos que ir al siglo XIX cuando se produce un importante desarrollo turístico con el turismo sanitario. Un turismo que quería cuidar su salud, prevenir problemas de salud, yendo a lugares donde tuviera buen clima. Entonces, en ese momento vemos cómo algunas ciudades que hoy en día son muy conocidas empiezan a desarrollarse como puntos de atracción turística. Málaga lo ve, Málaga tiene un clima excepcional y decide subirse a ese carro. Y en esa crisis de final del siglo XIX, como tú has comentado muy bien, pues piensa que el turismo puede ser una buena fuente de ingreso y entonces empieza a tomar cartas en el asunto. Si tuviéramos que buscar un punto de inflexión de creación de ese turismo de final del siglo XIX, sin duda es la Sociedad de Propaganda del Clima y Envejecimiento de Málaga el punto de inflexión que marca ese antes y después, ese compromiso, además, totalmente de toda la sociedad malagueña para crear Málaga como un punto de atracción y desarrollo turístico importante. Centrado en el clima, sobre todo, en las bondades del clima malagueño. Exacto, hablamos de un turismo sanitario, un turismo que buscaba esas bondades del clima, ¿no? Y es curioso ver cómo empiezan a proliferar las publicaciones sobre el clima de Málaga y todo lo que ofrecía, ¿no? a los visitantes. Y también vemos cómo empiezan a desarrollarse guías para forasteros, para que conozcan, digamos, la ciudad de Málaga. Y efectivamente la bondad del clima, unido a las playas, el paisaje, sin duda es un punto interesantísimo para atraer a los turistas a Málaga. Además, tenemos que pensar que hablamos de un turismo de invierno, porque, digamos, antes solamente en el siglo XIX viajaban las clases adineradas, ¿no? Iban a veranear al norte, pero venían a invernar al sur. Entonces Málaga era realmente turismo en los inviernos lo que atraía. Y luego fundamental que ese turismo se pueda mover. Por lo tanto, también hablamos en otro programa del desarrollo de los transportes y es sin duda la presencia del ferrocarril lo que marca un antes y un después en esa llegada de turistas a la ciudad. Ese turismo de salud entonces, bueno, pues iba de la mano de los baños de mar, que entonces eran pues, estaban, muy bien considerados. Entonces abrimos establecimientos como los Baños del Carmen, por ejemplo, que además, bueno, pues a día de hoy todavía se puede disfrutar de parte de ellos. Exactamente, digamos el turismo de balneario que está muy conectado con el turismo de la salud también tiene su repercusión lógicamente a nivel costero, a nivel marítimo, ¿no? En Málaga es un hito los Baños del Carmen que intenta imitar pues todo lo que se hacía, digamos, a nivel de San Sebastián y demás y tiene un fuerte impacto, además ofrecía muchísimas actividades. Ese turismo de balneario de interior no solamente los Baños del Carmen, sino también utiliza los otros balnearios, los otros baños que había, digamos, a nivel del mar, que favorece también, pues lógicamente, la salud, el bienestar y que también está, digamos, tiene fuertes repercusiones en las fuentes documentales y también en la biblioteca y la hemeroteca del archivo. Y es muy interesante porque tiene unas imágenes realmente muy bonitas, muy bonitas. Aparte de eso, entre los atractivos que se les ofrece a los turistas, pues hay que tenerlos entretenidos a lo largo del invierno, estaban pues, primero el carnaval y posteriormente se crean esas fiestas de invierno, ¿no? ¿Qué se hacía en esas fiestas? Amabela, los turistas llegaban evidentemente en invierno y había que entretenerlos. En principio pues se utilizaban las fiestas disponibles, que era el carnaval, bueno, también se potencia muchísimo la Semana Santa, y ya cuando con el franquismo se prohíbe el carnaval, pues se busca una alternativa que son las fiestas de invierno. Las fiestas de invierno empiezan siendo, digamos, de carácter deportivo, de carácter cultural, y poco a poco van desarrollando diferentes actividades. Tenemos, por ejemplo, en el archivo unos carteles magníficos de las fiestas de invierno y también los programas
que ofrecen todas las actividades que podían disfrutar, tanto malagueños como visitantes. Había regata, había rally, juegos de ajedrez, golf. Es también interesante decir que en Málaga, digamos, el primer campo de golf de toda la Costa del Sol se inaugura en el año 1928 en Torremolinos. Entonces todo eso se engloba, actividades que ya se realizaban, se engloban y se reforman y se agrupan en las llamadas fiestas de invierno, que sin duda fueron un principal atractivo turístico para la ciudad en aquella época, donde no había carnaval, había que entretener a los turistas, evidentemente. Entre otras cosas, para recibir esos turistas había que darle un poco un lavado de cara, podríamos decir, a la ciudad, ¿no? Hacerla atractiva también visualmente y cómoda para esos turistas que venían. Efectivamente, había puntos en la ciudad que había que mejorar, había también que hacer cosas más estéticas e incluso buscar actividades lúdicas, actividades, digamos, divertidas para los turistas. Y a raíz de eso, pues esta sociedad, que luego se convierte en sindicato de propaganda turística, porque además es relevante citar este organismo porque es el primer organismo de promoción turística a nivel nacional, por lo tanto no es un tema en absoluto menor, ¿no? Y hasta tal punto es importante esto que incluso el Ayuntamiento en 1928 crea un departamento de turismo que elaboraba un boletín turístico que repartía gratuitamente y donde estamos viendo cómo se toman diferentes iniciativas, se desarrolla efectivamente la ciudad para mejorarla, para hacerla más atractiva, más bonita, ¿no? Los turistas llegaban y tenían que alojarse en algún sitio. Claro, a principios del siglo XIX y a lo largo de ese siglo no contaba Málaga con una planta hotelera como la actual, había pequeñas pensiones y todo eso también tuvo que ir cambiando. Si miramos los documentos municipales podemos ver cómo ya desde el siglo XV existían lo que eran los antiguos mensones, los paradores, que eran, digamos, alojamientos de carácter bastante básico, ¿no? Pero ya en el siglo XIX, con esa presencia cada vez mayor de turistas, sobre todo extranjeros, pues empiezan a aparecer unos establecimientos más selectos, más cuidados, que se denominan fondas, que no tiene nada que ver con la asociación que ahora mismo hacemos como alojamientos turísticos de carácter menor, ¿no? Las fondas tienen un origen francés y son alojamientos fundamentalmente en residencias señoriales, que son muy bien aclimatadas y donde los turistas, digamos, de alto nivel adquisitivo, pues se alojaban. Teníamos algunas muy interesantes en la Alameda, también posteriormente vemos cómo se desarrolla en otra parte de la ciudad, pero era un alojamiento turístico realmente ya más exquisito. Y además tenía un detalle muy importante y relevante con respecto a los otros alojamientos, los mesones y demás, que es que crean lo que se llamaba la mesa redonda, o sea, ofrecían comidas, porque los antiguos paradores, los antiguos mesones no daban comida a los visitantes, por lo tanto es como un salto de calidad en esa oferta hotelera. ¿Quiénes son los primeros extranjeros que deciden venir a Málaga? ¿De qué nacionalidad provenían? Bueno, pues es muy variopinto. Tenemos franceses, tenemos alemanes. Sin embargo, si tuviéramos que hablar de un grupo que especialmente ha favorecido el conocimiento de Málaga a nivel internacional como potencia turística, fueron los británicos. Los británicos tuvieron además una colonia bastante importante a finales del siglo XIX en Málaga, por varias razones. La cercanía de Gibraltar. Teníamos también un cementerio protestante, el único de España, ¿no? Y hasta tal punto es relevante la presencia británica que los malagueños de forma natural hablaban de los turistas como los ingleses, le llamaban ingleses, ¿no? Y llegan incluso a publicar una gaceta aquí en Málaga donde hablan precisamente de las bondades del clima malagueño. Así que sin duda fueron una de las principales relaciones públicas a nivel internacional de las bondades del clima y de la ciudad de Málaga, ¿no? Pues esos extranjeros empiezan a quedarse en Málaga alojados, bueno, en las fondas y posteriormente en los hoteles, que ya sí se empiezan a crear pues con todo el lujo. Ahí va. Después, ya sí, nos tenemos que trasladar a Calle Larios, ¿vale? En Calle Larios localizamos las primeras edificaciones que son exclusivamente dedicadas a hoteles. Podemos citar el Hotel Niza y también el Hotel Victoria, ambos en Calle Larios. Y ahí sí están exclusivamente dedicadas a la actividad hotelera, ¿no? Y que estuvieron abiertos durante bastante tiempo. Ya posteriormente vemos cómo también nos tenemos que ir a la zona de La Caleta, un barrio en desarrollo, donde están estableciendo pues, una serie de residencias también muy bonitas, muy interesantes, y ahí también localizamos un par de establecimientos hoteleros de gran calidad, como será el Hotel Caleta Palace y también el Hotel Príncipe de Asturias, que es nuestro actual Hotel Miramar, ¿no? Todo esto ya nos metemos en el siglo XX, seguimos pues, recibiendo cada vez más turistas, llega la guerra y hay un parón, evidentemente. Efectivamente.
Tras la guerra se vuelve a retomar incluso con más fuerza, sobre todo ya en los años 50 y en los años 60, donde ya bueno, pues el turismo Málaga se convierte en un punto ineludible para todos los que querían hacer un recorrido pues, fuera de sus localidades, en el caso de los nacionales y también de los extranjeros. Exactamente, la guerra civil y la guerra mundial supuso un frenazo a todo ese desarrollo que estaba llevando Málaga del turismo. Y es a partir de los 50 cuando vemos ya que se puede ofrecer un desarrollo del turismo importante, pero es un turismo distinto, ya es un turismo de sol y playa, que además Málaga, como tenía en aquella época pocas playas, traslada todo ese proyecto a la zona de lo que era la barriada de Torremolinos, porque entonces era una barriada de Málaga. Y ahí es donde podemos observar cómo se produce ese famoso boom turístico de la Costa del Sol, que además, lógicamente, pues favorece una llegada de turismo mucho más numeroso. Además, ya es que se establecen también las vacaciones pagadas, que antes no existían, y es un turismo ya no solamente, digamos, de la alta sociedad, sino que son muchos los españoles extranjeros que vienen también a la Costa del Sol a disfrutar del clima de la playa. Pero ya es muy diferente del que hablábamos del siglo XIX y principios del siglo XX. Pues muchas gracias, Maribel, por hacernos este recorrido tan amplio por esa evolución del turismo en Málaga, una de las principales fuentes económicas que tenemos y que, como ya hemos podido ver hoy, pues viene de lejos. Emplazamos para una nueva cita dentro de un mes para seguir conociendo más sobre Málaga aquí en el Archivo Municipal. Encantado de teneros aquí, por supuesto que sí. Bueno, pues recorrido por la historia del turismo relacionada con la ciudad, que nos sirve para irnos a la agenda cultural, en la que, como siempre, les damos algunas recomendaciones. Pues agenda cultural que nos lleva al final del programa, pero antes de despedirme voy a saludar a la cantaora onubense argentina, que actúa este domingo a las 7 de la tarde en el Teatro Cervantes aquí en Málaga. Llega a Málaga para presentar su nuevo proyecto musical, Mi idilio con La Habana, y la tenemos aquí. Buenas tardes, Argentina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cuéntanos cómo va a ser ese conciertazo el domingo. Bueno, pues estoy deseando que llegue el domingo para poder pisar las tablas del Teatro Cervantes de vuestra tierra, una tierra que quiero muchísimo. Y bueno, es un espectáculo muy dinámico, muy divertido, donde se mezclan dos músicas maravillosas como es el flamenco, el son cubano, la salsa, el bolero. En fin, la gente, recomiendo a todo el mundo que vaya porque lo va a pasar muy bien. La gente sale con un buen rollo, una buena energía y con una sonrisa de oreja a oreja. Porque Argentina, ¿cómo nace el germen de este proyecto de Mi idilio con La Habana? Bueno, todo viene porque en 2019 viajé a La Habana para cantar y horas antes de coger el vuelo para volver a casa, paré a almorzar en un restaurante, había un grupo tocando y bueno, pues surge la magia, ¿no?, de cantar juntos. Lo grabamos con el móvil, lo subimos a las redes sociales y bueno, la magia se hizo ahí porque empezó a hacerse viral. Hoy día se sigue haciendo viral ese vídeo, tiene muchísimas reproducciones y bueno, todo el mundo me decía que tenía que grabar esa versión de Idilio, que mucha gente pensaba que era mía. Y bueno, yo me metí en un estudio de grabación y bueno, encontré los músicos adecuados para grabarlo, que son los que me acompañan este domingo, son de Cuba y Compañía, que son una de las colaboraciones especiales para este concierto. Y bueno, de ahí nace la idea.
no solamente dejarlo en una canción, sino hacerlo disco. Pues Argentina, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y que sea todo un éxito el domingo ese concierto maravilloso en el Teatro Cervantes. Un beso, Argentina. Gracias. Un beso. Y justamente con Argentina nos vamos a despedir hoy. Hemos llegado al final. Mañana hay pleno ordinario en el Ayuntamiento, así que no habrá programa, pero volvemos el lunes. Con Argentina les dejamos.